que anterior. ¿Qué pensabas, Vale? A ver, yo creo que es una situación muy compleja, ¿no? O sea, primero porque hay un compromiso del presidente con respecto a resolverle esta situación a 23, 25.000 familias más o menos están comprendidas en este tema. Lo que me parece muy extraño, está clara la oposición que tienen las autoridades del banco con respecto a esta solución por varios argumentos. Creo que quizá el más fuerte, más allá de la economía del propio banco, tiene que ver con que plantean que la mayoría de las personas que están comprometidas en esta situación ya no son esos deudores iniciales y que muchos de ellos no hicieron la modificación en el banco. Entonces, que los préstamos que ellos, bueno, tienen, esto lo tienen, no sé si investigado, de qué forma llegan a esta respuesta, que en realidad han como pasado de mano varias veces esas propiedades durante esos 40 años y que ese deudor inicial, al que se dice que es un deudor de 40 años, ya no es tal porque no es el que hoy está pagando el préstamo de esa vivienda. Entonces lo que plantea es que no estarían mayoritariamente esos deudores históricos que se mencionan. Bueno, por eso yo planteaba que esta regla generalizada, sí, claro, beneficia y obvio, hay gente que realmente será de esos que hace 40 años. Que van a aprovechar la... Y a mí lo que me extrañó realmente es que los números que manejan hablan de prácticamente el doble del monto que se aprobó o que por lo menos se tenía entre los que son de la agencia y los que son del banco, eran aproximadamente 500 millones de dólares, si no me equivoco, algo así, y que a partir de los datos que presentaron ahora, estarían hablando de cerca del doble. O sea, realmente no entiendo... Cerca del doble es lo que han pagado algunos ya por su propia casa. Exactamente, pero o sea, me parece muy extraño que el proyecto se estudió tanto y se debatió tanto que se calculara el monto y que hoy el banco presente cifras de que parece que sería el doble el costo de seguir adelante este proyecto. Entonces, realmente me parece que todos se quedaron tranquilos, estas familias se quedaron tranquilas porque se aprobó por unanimidad, todos los partidos, a pesar de que algunos hicieron algunos cuestionamientos, terminaron aprobándolo, y hoy, a partir de este informe que hace la consultora junto con las autoridades del banco, estarían planteando cerca del doble de costo, que está claro que para el Estado es un costo altísimo, ¿no? Hacerse cargo de esto. Entonces, me genera como esa interrogante. Mira este comentario. Sí. Está pensado para perjudicar al gobierno que viene. Se triplicaría el monto si hacen un juicio. Están dejando varios clavos y deudas para el próximo gobierno. En ese caso también se podría decir, si tiene 40 años las deudas, la realidad es que es un clavo del que nadie se hizo cargo, sino que lo siguieron martillando y recién ahora está en debate esta situación porque hubo un compromiso político, pero este problema no es de ahora. O sea, el gobierno pasado, las deudas en lugar de tener 40 tenían 35 años. O sea que la realidad es algo que arrastran estas familias de mucho tiempo. Y también pienso para adelante, porque la metodología de los préstamos del banco hipotecario no varía. ¿Qué va a pasar con los que tengan préstamos dentro de 10 años, que hace 40 y que también no pagan? O sea, porque el método es el mismo, los colgamentos, la forma en la que se pagan los préstamos, que también creo que es otro debate, ¿no? Lo que tiene que ver con el acceso real a la vivienda y si son préstamos sociales. Si una familia trabajadora... No, y aparte también ahora se agregó otro temita, y es, bueno, hablamos de viviendas de perfil social o hablamos de grandes casas, ¿no? Exactamente. ¿Qué sé yo? Por acá. Un desastre todo, ¿no? Ay, bueno. La verdad. No, pero no es que uno sea... Pero uno ve la realidad, porque, a ver... Escucho a la presidenta del Banco Hipotecario que dice que en realidad no hay gente que estuviese perjudicada por el tema de la conversión de la UR al UI y demás. Yo, la verdad, los fundamentos técnicos o económicos los desconozco, pero algo de razón, por lo menos le debe asistir, entiendo, porque es la presidenta del Banco Hipotecario. Por otro lado, tenemos a todos los senadores que aprueban... Pero pará, porque una cosa es que no entendamos, porque nos falte información técnica y especializada para entender el alcance de ese comentario de la presidenta del BHU. Porque en los hechos, los deudores vienen quejándose que llevan pagando mucho más hace años. O sea que perjudicados hubo. A ver, déjame, termino. Perdón. Después tenemos la Cámara de Senadores que, por unanimidad, vota
Pero parecería ser que no tienen la calculadora para hacer los números, según lo que dice ahora el Poder Ejecutivo en consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo puedo votar una ley que tengo un más menos de 400 millones de dólares? Es insólito, sinceramente. ¿Por qué es insólito? Es insólito porque hay 23, 25 mil familias que aparentemente estarían comprendidas en este beneficio, que es una promesa de campaña y que no se puede decir, bueno, vamos a hacerlo, lo votamos y después no lo votamos y después analizamos los números, no los analizamos. El banco hipotecario, yo no recuerdo que haya sido de interés social desde que nací. Eso no existe. De interés social, nada. Todos hemos tenido algún caso en particular. Se ríe mi querida amiga. Usted es muy joven, doctor. No, bueno, yo soy muy joven, es verdad. Pero todos hemos conocido algún caso de personas que han comprado por el banco hipotecario y que han estado años pagando de una vivienda que de pronto salía $150.000, termina saliendo $350.000. Pero no es la banca privada, no es un banco privado donde yo le pido un préstamo para comprar una propiedad, me hacen la hipoteca sobre la propiedad y la pago durante 20 años, entonces sí está bien que me cobren el doble del 150%. Se supone que el banco hipotecario debería hacer un préstamo social y cobrar simplemente la administración de ese préstamo. Y allí de pronto la situación sería muy diferente. Lo que pasa es que el banco hipotecario hace muchos años que dejó de ser un banco de ayuda social. Y si a eso le sumamos la mala administración durante décadas del banco hipotecario y alguna otra cosa por allí que andaba en la vuelta, porque si ustedes capaz que lo recuerdan, algún presidente del banco hipotecario fue procesado y penado, ¿verdad?, por algún delito cometido en el banco hipotecario y algún director también hace un tiempo atrás, ¿verdad? Es una conjunción bastante complicada. Esto es una promesa de campaña. Y las promesas de campaña se tienen que cumplir. Ahora, tampoco podemos tener a los avivados, como lo decía Valeria, de que de pronto una persona que tiene 40 años de préstamo, pero yo lo compré hace 2 y no hice la novación, me vea beneficiado por eso. Pero no lo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque desde el 2008 están en carpeta y no está, el sistema no está informatizado y no hay información para saber cómo venía la cosa para atrás. Hay una insólito. aclaración para hacer. La abogada que nos está viendo todavía en el programa quiere que aclaremos un tanto. Lo dijo ella al pasar, pero por algo que estás diciendo, esto que se sentaron sin calculadora en la mano. Sí. ¿no? Bueno, no. No, capaz que le tenían. Tenían los números y aparentemente figura en actas los números que se manejaron y por los cuales fue aprobado en unanimidad. ¿Y por qué el Poder Ejecutivo...? Bueno, esos son los números distintos del Ejecutivo. Okay, ¿y por qué el Poder entiende. Ejecutivo, en consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas, dice que tiene otros números? Bueno, eso es lo que no se Porque entiende. el problema de fondo, perdón que interrumpa, Digo, pero pregunto, tiene que ver con lo que yo decía al comienzo, con un tema de caja que no estaba presente en el momento en que se planteó esto y que son, como dijo la propia ministra Realeche, algunas luces rojas en las finanzas públicas, que antes no estaban, que hoy están. Y bueno, eso cambia la ecuación. Eso Vos decís, cambia. Bueno, claro. pero entonces hay que... Yo creo que se tiene que transparentar eso. Vos decís que que conteste Pablo, porque después vos, va pero- a resignar recaudación el Estado. Obviamente que sí. Ok. En pero otro digo, momento quizás no tuviera el impacto. Pero- Hoy, con una situación fiscal que podría ser complicada, o por lo menos, si querés, no le llamemos luz roja, pero amarilla seguro, entonces, bueno, ahí se echa el ojo sobre los números que antes no. Claro, pero si vos vas a resignar recaudación de 590 millones de dólares, ¿no? Son 330 del Banco Hipotecario de Uruguay, 260 de la Agencia Nacional de Vivienda. Vos ya tenías pensado que ibas a resignar esa recaudación. Ahora el problema es que parece que Ahora vas parece a que es el resignar doble. el doble de recaudación. Ahí donde está ese número que a mí no me cierra entre senadores y ahora Poder Ejecutivo. Ese número quizás no hubiese tenido el impacto, aún siendo el doble, con una situación fiscal diferente. Estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿Demagogia o no, Vero? me parece por lo menos hay un halo de improvisación en todo esto, ¿no? Porque este no es un proyecto que surge desde las bancadas y que se aprueba y que compromete desde ahí al Ejecutivo. Esta es una iniciativa que surgió del Poder Ejecutivo. Acá hubo reuniones con el presidente de la República, el proyecto salió directamente de Torre Ejecutiva, donde uno tiende a creer que había, entre otras cosas, por lo menos consultas con economía. Y la situación podrá haber cambiado, el panorama sí, en cuanto al déficit fiscal parece no ser muy alentador para cumplir con las metas que el propio gobierno se había propuesto. Pero estas cuentas más o menos tienen que haber aparecido. Y además otra cosa, no hubo tiempo antes de que se votara en el Senado por unanimidad para decir, ojo,
En todo caso, si hay alguna cuestión que se nos pasó o que cambió, no tenemos el mismo escenario que cuando el proyecto fue avalado por el presidente de la República, porque da a improvisación que se vote por unanimidad en una Cámara y que después cuando llega a la otra, generando toda la expectativa que esto genera en esta familia, después podemos discutir todo el tema al final termina técnico, de siendo fondo y rehenes demás. de esta, bueno... Y además no cierra, porque acaba el presidente de vetar un proyecto, una ley por 30 millones y estamos hablando acá de unas cifras que inicialmente, aunque ahora pudieran llegar a ser el doble, ya eran altas. Se refiere, digo, para los que nos estén mirando, al proyecto sobre Casa de Galicia, ¿no? Obviamente. Entonces me parece que, bueno, si uno quiere cumplir con sus compromisos electorales o los estudia mejor antes de enviar el proyecto, avalarlo y que se apruebe por unanimidad en una Cámara, o asume que el déficit fiscal va a ser mayor al que se esperaba y hay algunas cuentas que no nos cierran, pero, bueno, priorizamos la promesa política. Las dos cosas parece que está difícil poder hacerlas, por lo menos si no se definen antes, ¿no? Es muy extraño que todas las bancadas manejaron una cifra donde la presidenta del banco fue, o sea, las autoridades del banco fueron, y ahora, cuando va a la otra Cámara, aparecen estos números. 15 más días allá, después, ¿eh? Más Porque allá no es de que lo, pasó algo en el medio. Porque más allá y de lo del déficit fiscal, que es otra discusión. Pero otra cosa hoy que se también plantea agrego. el que el costo sería prácticamente el doble. Otra cosa que también agrego a esto que creo que por lo menos debe haber sido bien intencionado, pero bastante improvisado. Sale la ley, que todos pensamos que iba a ser dirigida solamente a los deudores, con una fusión del Banco Hipotecario y del Banco República, que los propios actores involucrados se vieron sorprendidos por el proyecto. Ahora la presidenta del Banco Hipotecario no está diciendo cosas distintas a las que decía. Desde el día número 1 estuvo en contra de la fusión de los bancos. A lo sumo dijo, bueno, estamos en condiciones de hacer frente a determinada cosa, ahora puede haber algún ajuste allí en números, pero desde el punto de vista del principio de perdonar las deudas a estas familias, siempre estuvo en contra. Entonces, llama la atención cómo sale de Torre Ejecutiva una ley que es una promesa electoral, sí, pero que no fue consultada ni con la presidenta del Banco Hipotecario, aunque sea para decirle, mirá que vamos a fusionar tu institución con esta otra. ¿Qué opinión tenés? Raro, ¿no? Igual en el debate, extraño. sí, en el debate estuvo esto igual, ¿eh? Me acuerdo de la presidenta muy enojada con respecto a esto. Y es lo que te estoy diciendo, sí, que se enteró cuando se presentó el proyecto que la institución que presidía, siendo del mismo partido que quien presenta el proyecto, se iba a funcionar con otra. Y tuvo que salir a defender por la prensa, es más, ella misma dijo, si el presidente me llama, mi cargo está a disposición, por la prensa, nada más y nada menos que la fusión de dos instituciones que creo que son dos instituciones bien importantes para el país. Si se va a fusionar debe haber por lo menos un estudio serio, previo, decir, bueno, este corre riesgo, este no corre riesgo, esta va a ser la ventaja, ¿qué se quiere? Para mí, por lo menos, la palabra es improvisación. Hay un cruce claro entre cuestiones políticas y técnicas, como también lo mencionaba Pablo, y creo que se ven reflejadas en esa contradicción que menciona Verónica. ¿Por qué no se hizo en su momento? ¿Por qué no llegó la advertencia de economía en su momento? Quizás porque estoy tratando de imaginar un escenario. No pensaban que de repente los números no iban a cerrar de la manera que están cerrando. Lo cierto es que la cuestión hoy plantea una advertencia en materia fiscal y una promesa política de llevar adelante un proyecto, y dejo de lado acá, como decíamos, a toda esta familia que obviamente no la han estado pasando bien durante todo este tiempo, ¿no? Una última mirada desde la perspectiva de deudores en general, ¿no? Supuestamente hay 25.000 deudores en este problema. Ahora, ¿cuántos deudores pagaron? ¿A los que pagaron les van a devolver lo que pagaron? ¿O les van a decir joróbense por sacrificarse y cumplir? No, lo que pasa es que está pensado para que vos tengas 180 mensualidades, ¿no? 120. Pagas en total. 120, ¿no? Sí, yo leí 180, o sea, pero bueno. Sí. Para que hayan de alguna manera mostrado voluntad de pago. Claro, en alguna casi 20 etapa, años ¿no? que hayas pagado la cuota como corresponde y tengas el préstamo 40 años, ¿verdad? Que allí lógicamente tenés colgamentos, te atrasaste y demás. Sí. El cálculo que se debe haber hecho es que si usted pagó 20 años la cuota en tiempo y forma, claramente el dinero que el banco hipotecario invirtió en la vivienda donde usted está más que costeado. Debe ser, ese es el razonamiento que en teoría tenía la Cámara de Senadores, ¿no? Para sacar esto. Claro. Parecería ser que ese número no es tan así ahora. Y mira, otro comentario. Te comento que al banco hipotecario le pagué durante 21 años. Ya era insoportable la cuota. Decidimos vender la casa y fuimos a liquidar las cuotas restantes del préstamo. Y vaya sorpresa, que no me rebajaron nada por hacer un pago contado.
y debía $38.000, cuando el préstamo que habíamos sacado 20 años atrás era de $35.000. O sea que lo que tenía pago no había empezado a pagar, con lo que tenía pago no había empezado a pagar el préstamo inicial. No, bueno, pero ahí lo que pasa es que hay un tema, bueno, Ahí las conversiones de Claro, moneda. Lo que pasa es que no, primero que no es en dólares. O sea, entonces vos ahí la devaluación del peso, vos tenés que sacarle el porcentaje año a año en un interés compuesto. O sea, no es que te dieron 20.000 y ahora debes 20.000. Bueno, pero aquellos 20.000 no son los 20.000 y aparte no eran en dólares. O sea, digo, eso... Igual aclaremos, ¿no? Que los intereses del banco hipotecario son elevados. Sí, claro. Son elevados. ¿Ah? Habría que hacer bien el número. De ahí es lo que yo decía al principio. ¿Queremos un banco hipotecario que sea de ayuda social o queremos un banco hipotecario que sea una institución financiera? Porque lo que tenemos al día de hoy es un banco hipotecario que parece más ser una institución financiera que ser de ayuda social, ¿no? Bueno, la Agencia Nacional de Vivienda sí tiene un rol más social. Ese es otro tema. Y de hecho ha tenido modificaciones, por ejemplo la última, que pueden acceder familias que están en clearing. O sea, porque antes no tenías una posibilidad, si eras una familia que tenía deudas, no tenías posibilidad de acceder a una vivienda. Recién este año se dio la modificación de que familias que, aunque estén en el clearing, igualmente pueden presentarse ante la Agencia Nacional de Vivienda. Ahora, la duda O sea, es que y era en realidad el acceso a la vivienda social, se supone. Pero familias que están en una situación de endeudamiento no podían acceder. Ahora Entonces, lo que no entiendo y no me cierra, ¿no? No lo he escuchado en la prensa tampoco. ¿Por qué si estamos hablando de que serían deudas que estaríamos hablando de 1983, ¿no? 40 años a la fecha. ¿Cómo hago yo para saber desde el 83 al 2008? ¿Cuánto se pagó? ¿Qué se dejó de pagar? ¿Cuántos colgamentos se dieron? ¿Cuánto interés se pagó? Si no está informatizado, si está en carpetas, en soporte papel, que lo decía un legislador, ¿no? Claro, tendrás que ir caso a caso. Claro, que lo decía un legislador, Botana fue, Botana Botana decía, planteó. no tenemos bien los números, por eso no lo sabemos bien porque el banco hipotecario no estaba informatizado, bueno, digitalizado el tema. Entonces, si no tenemos bien los números, pero igual votamos. O sea, ahí hay algo que no cierra por ningún lado, ¿no? El tema también es la mirada caso a caso, que tal vez es lo Claro. que desde la realidad que habla la abogada y es entendible así, y otra cosa es una mirada más general que puede hacerse desde... Sí, y una desde mirada los hacedores técnica de la números, situación digo. y una mirada política, porque ahora se está ante un problema económico y político. Por eso preguntaba yo, ¿y ¿Cómo ahora se el costo manejan político estas cómo cosas? se paga de esto? Y sí, bueno, de hecho, el Frente El costo Amplio, político se paga, el Frente o Amplio no había aprobando. llevado al presidente anterior del Banco Hipotecario también. O sea, que por eso yo decía, es un tema que por algo lo votan todas las bancadas. Obviamente estaban convencidos de que el costo era el que se votó y de que esa era la solución. Bueno, lo que pasa es que a la oposición el costo en este contexto No, pero digo es el un costo- tema de las finanzas de... Pero me refiero al número que aprobaron. O sea, porque si el pero me banco- parece que el número es más sí. responsabilidad del que envía y el que va a tener que hacer por lo menos... Ejecutivo, yo me tengo que manejar aún siendo ¿Me oposición entendés? con ese número. Claro. Y por otra parte, embreto al oficialismo, a la bancada No, oficialista. pero lo que digo es que de hecho la oposición lleva al presidente anterior de esta institución, que convengamos que conocimiento del tema obviamente tenía que tener. Y también forma de hacer el cálculo, se supone, también. O sea que es algo que se le pasó El a todo el proyecto va a mundo. salir, el problema no es ese, creo que lo que se está afinando tema es un cómo se va a poco... pagar. No, se está afinando un poco El cuál es la costo. cantidad de beneficiarios que pueden acceder a esto. Me parece que 23, 25.000 familias, quizás dentro de ese número de ahorristas del banco hipotecario, puede haber varios de estos que estábamos hablando de que de pronto compraron hace 5 años, no hicieron la innovación, y ahí de pronto ya el beneficio no sería, no. Entiendo yo que no debería de corresponderle porque estamos hablando de deudores que tienen ya 4 décadas, ¿no? O 3 décadas por lo menos. Ahí en ese afine, me parece que ahí es donde va a estar gran parte de esta diferencia y que va a ir este beneficio a los verdaderamente perjudicados con las cuotas que pagaron durante tantos años. Y ahí habría Bien. que ver también el precio de la vivienda, ¿no? El Y valor ahí de la habría vivienda. que ver el precio de la vivienda. Lo que pasa es que vos no Vamos a podés... ver cómo es posible que sigue Igual es el muy tema, lógica ¿no? la pregunta, ¿no? O sea, porque, bien, estos son deudores, pero los que no fueron deudores y pagaron toda su vivienda con esas características, y les pasó lo mismo, pagaron 3 veces su vivienda, ¿no? O el costo en realidad. Pero Valeria, el Uruguay es así. No, sí. bueno, pero más allá del Uruguay, yo me pongo en el lugar de la gente que hizo un No, esfuerzo está bien. enorme y capaz que la compró hace 40 años la vivienda y estaba en la misma situación y con los mismos montos
pero no está Pero eso es como el dentro de- esfuerzo que haces cuando pagas la contribución inmobiliaria y te hace ¿Y qué una hacemos? rebaja porque te tenés deuda. Entiendo en realidad a Claro, los no, que está están bien, escribiendo claro. y plantean Sí, eso. sí, o sea. sí, es lógico. Bien, y en otro orden, se dijo más de una vez por acá el concepto de vivienda social. Bueno, me parece que de verdad nos debemos un debate mucho más profundo Claro. sobre ese aspecto porque la vivienda social como tal, ni con la última ley que terminó siendo solo para favorecer a los inversionistas e inmobiliarias, nos debemos esa, Claro la que vivienda sí. social. Bueno, dejamos por acá y veremos cómo sigue, porque no van a poder dejarlo quieto. Esto va a haber que tomarlo y definirlo. Obvio. Bien, antes de